Nos encontramos todavía estudiando la confesión de fe en el capítulo 7, que trata acerca de los pactos, pero todavía no hemos salido de la introducción general al tema de los pactos. Hemos dicho en otras ocasiones que este tema es de suprema importancia para la comprensión de las Sagradas Escrituras, y lo vemos en el hecho de que la Biblia se divide en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, y también en la cantidad de veces la palabra pacto se usa en la Escritura. En el Antiguo Testamento la palabra berith, que es la palabra hebrea que se traduce pacto, aparece 375 veces, y en el Nuevo Testamento la palabra diatheke, que se traduce pacto en español, en griego, aparece unas 30 y tantas veces. Es decir, que se trata de un término importante en nuestra comprensión del esquema en que Dios ha revelado su palabra. Y hasta ahora hemos visto, en primer lugar, una definición de lo que es un pacto a través de todos los textos, o de algunos textos importantes del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra. ¿Alguien puede recordar cuál es la definición que hemos dado hasta ahora de lo que es un pacto? ¿Qué es un pacto? Hermano Antonio. El hermano define un pacto como un juramento que se hace Dios a sí mismo, y si fuera un pacto en sentido general, no solamente el pacto de Dios, ¿cómo podríamos definirlo? Un acuerdo entre dos o más personas, pero en el caso de la ley de Dios, es el caso. ¿Podríamos decir que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas, hermano Carlos Mena? Un acuerdo con un juramento, hermano Rafael, es una promesa a la que Dios interpone un juramento. Dijimos la semana pasada, un pacto es una promesa, pero no toda promesa es un pacto. Una promesa es un pacto. Dios puede jurar maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28 dice: si tú violas mi ley, maldito serás en el campo, maldito serás en la casa, maldita será tu canasta, etcétera. Dios está pronunciando juicio, Dios está jurando enviar maldición. Eso no es un pacto. Un pacto es una promesa de bendición, pero a la que Dios ha interpuesto un juramento. Como dice el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 6, Dios lo hace de ese modo para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a Él para asirnos de esa esperanza. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Primero, su palabra. Ya su palabra es segura, aunque Él no jure, pero además interpone un juramento para que tengamos un fortísimo consuelo. Habiendo visto la semana pasada y habiendo llegado a una definición de pacto, hoy en la mañana vamos a ver la unidad temática de los pactos. La unidad temática de los pactos. Hemos dicho que Dios ha hecho diversos pactos en diferentes épocas, en épocas específicas de la historia. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, Dios hizo un pacto con David, Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, su iglesia, con nosotros, su pueblo. Dios ha hecho varios pactos a través de la historia. Son pactos distintos. Sin embargo, hay un elemento común que une todos esos pactos. Hay una unidad temática en los pactos. Y el texto clave para poder estudiar esto es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 para poder tomar la idea, pero el texto clave aquí es el versículo 12. Efesios, capítulo 2, vamos a leer versículos 11 al 13, y el texto clave es el versículo 12. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quiénes son
los llamados circuncisión y los llamados incircuncisión. ¿A qué grupo de gente se está refiriendo el apóstol Pablo, Martín? Judíos y gentiles. Dice, vosotros los gentiles erais llamados incircuncisos por los judíos. En aquel tiempo, cuando erais paganos, cuando no conocíais a Dios, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el apóstol Pablo, vosotros estabais lejos de la ciudadanía de Israel y por ende erais extraños a los pactos en plural de la promesa en singular. Como veremos más adelante, este texto golpea de frente el sistema dispensacional de interpretar las Escrituras. Luego vamos a explicar esto con calma. Pero los dispensacionalistas nos dicen que Dios ha tenido diversos tratos con el hombre, y en cada trato Dios ha dado un mandamiento, Dios ha dado una promesa, y Dios ha dado un juicio para aquellos que violan la promesa. Cada vez que pasa una dispensación a otra dispensación, todo lo que Dios dijo en la dispensación pasada queda anulado, a menos que Dios lo ratifique de nuevo. Pero eso no es lo que vemos en este texto. El apóstol Pablo dice, Dios ha hecho diversos pactos a lo largo de la historia, y aunque son pactos distintos, con ciertas connotaciones peculiares y distintas, aún así hay una promesa, la promesa, que corre a lo largo de todos esos pactos. Eso es lo que llamamos la unidad temática de los pactos. Diversos pactos, pero hay un tema que corre a lo largo de todos esos pactos. ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es esa promesa? Bueno, el apóstol Pablo no nos dice cuál es la promesa. Sin embargo, podemos aventurarnos a dar una respuesta viendo algunos textos bíblicos. Vamos a ver Génesis capítulo 17, versículos 7 al 8. Génesis capítulo 17, versículos 7 al 8. El pacto que Dios hizo con Abraham. Dice Dios aquí, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Ahora Dios está anunciando el pacto en el Sinaí, el pacto con Moisés. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios inauguró el pacto sinaítico en los 10 mandamientos, también conocidos como las palabras del pacto? Los 10 mandamientos son conocidos como las palabras del pacto. ¿Cómo comienzan Dios a hablar? Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Para qué? Dice el texto, para ser vuestro Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Aquí tenemos el pacto davídico, o el pacto que Dios hizo con David. Es importante, hermanos, que nos familiaricemos con esta terminología. Pacto noético, pacto abrahámico, pacto davídico, pacto mosaico, nuevo pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, el pacto davídico o el pacto con David. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Jeremías capítulo 31, versículo 33.
Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hay otros textos en el libro de Ezequiel que tienen la misma terminología hablando del nuevo pacto, no lo vamos a buscar en esta mañana. Un último texto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, a dónde Dios ha de llevar finalmente su obra redentora. ¿A dónde Dios nos va a guiar? Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, en todos los pactos se repite la misma promesa. ¿Cuál es la promesa, hermano Florentino? Que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Así que lo que Dios está haciendo a través de los pactos es redimiendo un pueblo para sí. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo. Es el mismo tema a lo largo de todos los pactos. Por eso dice el apóstol Pablo, los pactos de la promesa. No como dicen los dispensacionalistas, de las promesas. No. De la promesa en singular. Ahora bien, en cada uno de esos pactos hay un tema peculiar, pero no son diferentes el uno del otro, sino que más bien se van construyendo uno encima del otro. Es decir, que cada pacto no anula el anterior. Veamos rápidamente ese tema peculiar de cada pacto y cómo se va construyendo uno encima del otro. Recuerden, hermanos, cuál es la promesa. Dios redimirá un pueblo para sí. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. En el pacto con Noé, Dios asegura la preservación de lo creado hasta el cumplimiento de la promesa. Si Dios destruye la tierra completamente, ya la promesa no se cumple, porque ya Dios no tendría un pueblo. Pero ¿cuál es la promesa peculiar que hace Dios en el pacto noético? No voy a destruir más la tierra por agua. Es decir, yo voy a preservar lo creado. ¿Para qué Dios va a preservar lo creado? Para poder redimir de entre de esa gente su pueblo, el pueblo que será de Él y del cual Él será su Dios. Si Dios no cumple esa promesa de preservar la tierra, ya no va a poder cumplir la promesa que corre a lo largo de todos los pactos. ¿Se entiende esa idea? Así que en el pacto noético tenemos la preservación de lo creado hasta el cumplimiento de la promesa. El pacto con Abraham inicia formalmente el pueblo a través del cual el Redentor prometido había de venir. ¿Cuál es el pacto? La peculiaridad del pacto con Abraham: de ti saldrá una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar. Y es de ese pueblo específicamente que va a surgir el pueblo del pacto, el pueblo de Israel, del cual vino Cristo. El pacto con Abraham inicia formalmente el pueblo a través del cual el Redentor prometido habría de venir. El pacto mosaico provee la necesaria legislación y regulación para ese pueblo. Dios dio leyes en el pacto mosaico a ese pueblo para poder preservarlo de todas las costumbres paganas que lo rodeaban, para poder preservar a su pueblo en santidad como pueblo de pacto y de ese modo poder llevar a cabo el cumplimiento de su promesa. En el pacto davídico, el gobierno de Dios sobre su pueblo es concretamente manifestado. Ahora Dios ha prometido un rey que ha de gobernar perpetuamente ese pueblo cuando ellos sean su pueblo y Él sea su Dios. En este caso la promesa es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Y en el nuevo pacto, el Redentor aparece y lleva a cabo la redención. Y de ese modo cumple la promesa. Cristo compra para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, y ahora Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Hermanos, aparte de todo, esto nos revela la perfecta unidad de las Sagradas Escrituras. La perfecta unidad
de las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos aquí un libro escrito por unos 40 autores distintos, en un margen de tiempo de unos 1500 años de diferencia entre Moisés y Juan, que escribió el Apocalipsis. 1500, 1600 años de diferencia, en épocas muy diferentes, muy distantes la una de la otra, pero aún así, a todo lo largo de la palabra de Dios corre una unidad temática, La Biblia es un todo compacto. Está esto que nosotros llamamos la unidad temática de los pactos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar al próximo punto, hermano Elvis? Bueno, con Abraham, antes de Abraham no había pueblo de Dios en la tierra, habían personas piadosas, pero no había un pueblo, una nación literal que fuera de Dios. Bueno, Dios eligió a Abraham para hacer de él esa nación. Entonces con Abraham se inicia formalmente ese pueblo, el pueblo de Dios. Antes habían personas en el mundo piadosas, pero no había una nación que Dios gobernara de esa manera, como Dios gobernó a Israel en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido con Abraham se inicia formalmente ese pueblo. Exacto. Inicia formalmente, sí, se puede decir así, al pueblo a través del cual el Redentor prometido habría de venir. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano Rafael. Una buena pregunta. ¿Estaban incluidos los incrédulos que estaban dentro del pueblo? Bueno, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Porque indudablemente todos los israelitas disfrutaron de ciertos privilegios que las otras naciones no disfrutaron. Pero la bendición esencial del pacto recayó sobre aquellos que eran creyentes. Hebreos capítulo 4. Dice que aquellos que salieron de Egipto no pudieron entrar por causa de su incredulidad y murieron en el desierto. O sea que hay bendiciones que fueron recibidas específicamente por aquellos creyentes del pueblo de Israel. El mismo Pablo dice, no todo descendiente de Abraham es israelita. O sea, no es israelita de corazón. Es israelita de raza, pero no de corazón. El verdadero pueblo de Dios era aquel pueblo que en la época de Cristo estaba esperando al Redentor. Ana, Simeón, Juan, los padres de Juan el Bautista, que eran hombres, una familia piadosa. El mismo José, María. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Muy buena pregunta. El hermano pregunta aquí, ¿cómo es eso que dice el autor de los Hebreos, de que el nuevo pacto que Cristo inaugura está cimentado en mejores promesas? ¿En qué sentido se habla allí de promesas? Porque hemos dicho ya que aunque cada pacto tiene una unidad temática, cada uno tiene sus promesas peculiares. Y ya finalmente, como vimos aquí, en Cristo se lleva a cabo la promesa en su sentido más extenso, más profundo, más amplio que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los judíos no podían entrar al lugar santísimo. Nosotros tenemos libre acceso, libre entrada, que es un tema que aparece constantemente en el libro de Hebreos. Libre entrada al lugar santísimo por medio del camino nuevo y vivo que el Señor Jesucristo nos abrió a través del velo de su propia carne. Tenemos mejores promesas que la del Antiguo Pacto. Mucho mejores promesas. Hermano Daniel. Bueno, el hermano pregunta, ¿cómo podemos entender que son mejores promesas cuando hay una que es común a todos los pactos? Hay una unidad temática y esencial en todos los pactos, pero la peculiaridad del nuevo pacto lo hace ser, no sé qué palabra usar aquí, pero lo hace ser un mejor pacto, que es la palabra que usa el autor de Hebreos, un mejor pacto que los pactos anteriores, aunque haya una unidad temática. Hermano Luis, Ana Milén. Por ejemplo, dice el hermano aquí, una de las promesas del nuevo pacto es que tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Aunque debo hacer una aclaración aquí, el hermano tiene toda la razón. Sin embargo, no debemos caer en el error de creer que el Espíritu Santo no obraba en los creyentes del Antiguo Testamento, porque eso no es verdad. El Espíritu Santo obraba en los creyentes del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una obra del Espíritu en los creyentes del Nuevo Pacto que es superiorísima a la obra del Espíritu de Dios
en el Antiguo Testamento, y debo admitir que no es fácil discernir en qué sentido es mejor, pero indudablemente es mejor. Hay promesas en el Nuevo Testamento que aseguran que la obra del Espíritu de Dios es más amplia. Una de las cosas que podríamos decir, pero es la única que yo me sentiría en capacidad de decir, es esta: los creyentes del Nuevo Pacto son hechos por el Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo. Jesucristo fue un hombre, a pesar de que fue Dios hecho hombre, con un carácter peculiar. Y una de las obras que hace el Espíritu Santo en los creyentes del Nuevo Pacto